Buen día, hoy vamos a hablar o vamos a tratar de desarrollar los conceptos básicos de la menopausia. ¿Y por qué digo conceptos básicos? Porque la menopausia es un periodo del tiempo. En realidad, la definición de menopausia es una fecha y eso es bien importante de entender. Entonces, es la fecha en la que se produce la última menstruación después de un año de no haber menstruado. Entonces, si yo hoy, por ejemplo, digo, hoy es mi última menstruación, dentro de un año voy a poder decir que aquel día del 2025 fue mi menopausia. Es la última menstruación, como la primera menstruación se llama menarca. Esa última fecha o esa última menstruación se caracteriza por un periodo o está rodeada por un periodo que habitualmente se lo considera o se lo llama climaterio. Para el estudio o para la explicación, para la enseñanza, es mejor a ese periodo dividirlo en tres. Este periodo que rodea la fecha de la menopausia, que más o menos lleva 5 años, sería más o menos un año antes de esa fecha, que ya empiezan a aparecer las primeras irregularidades menstruales, a veces hay aumento del volumen de menstruación, puede haber un poco de dolor mamario o de tensión mamaria, empieza la mujer a tener los sofocos, que son como estos calores que le dan durante la noche principalmente, que necesitan abrir las ventanas en pleno invierno para que les entre aire. Todos esos síntomas, que son los que se conocen como síntomas menopáusicos, suceden a lo largo de 5 años. Después de esos síntomas empiezan a desaparecer, se empiezan a aplacar un poco y empiezan a aparecer otros que se caracterizan por algún daño, de alguna manera, para que lo digamos de alguna manera, producto de la falta de estrógeno. Ustedes recuerden que si esa mujer ya no menstrua más, es porque ya su ovario completó su función y no tiene estrógenos. El estrógeno, que es esta hormona que normalmente la protege a la mujer, que la cuida a la mujer, al no tenerla, inmediatamente da los síntomas de estos primeros 5 años, pero después de un tiempo, cuando esos estrógenos ya no están, después de 4 o 5 años, empiezan a aparecer estas otras características que pueden ser la sequedad de la piel, el descenso de las glándulas mamarias, el cambio del físico, aparece la sequedad vaginal, pueden aparecer algunos síntomas producto de la falta de hormonas a nivel de la vagina, como por ejemplo empeorar un prolapso, empeorar la incontinencia de orina, empeorar un poco la incontinencia de gases o de materia fecal, y ese periodo del tiempo se considera que dura entre 5 y 10 años. Entonces, tenemos los primeros 5 años, después un periodo que se caracteriza por otros 5 años o 10 años, o sea que ya nos alejamos alrededor de 15 años de aquella fecha de menopausia. Si uno tomara que una mujer aproximadamente entra en menopausia a los 50 años, a los 55 años ocuparía este primer periodo y a los 65, 70 años este segundo periodo donde suceden estos síntomas que les conté recién. Alrededor de los 15 años desde la menopausia aparecen situaciones o características que pueden ser más importantes. Aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares y aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares, y el porcentaje de personas que sufren ACV, isquémico o hemorrágico o infarto agudo de miocardio va a ser similar en varones y en mujeres. Si ustedes recuerdan, van a ver que hay varones que se infartan a los 40-45 años y no hay mujeres que se infarten a los 45 años. Esa protección la dan los estrógenos. Y esos estrógenos que durante 15 años no estuvieron colaborando con esa mujer, hacen que el riesgo cardiovascular se asemeje al del varón alrededor de los 70 años. El otro gran riesgo es que al faltar los estrógenos y al faltar y a no poder protegerse de manera correcta
los huesos principalmente de la pelvis y de la columna, aumentan las posibilidades de osteoporosis y con las posibilidades de osteoporosis la asociación con fracturas patológicas, tanto de la cadera como de la columna. Es bien importante que hay que entender que hay tratamiento para los tres periodos de este climaterio o de este periodo de menopausia. Hay tratamientos para mejorar los síntomas de calores, de tuforadas, de disminución del deseo sexual. Hay síntomas para mejorar la estructura de la vagina, con tratamientos locales para lubricar, con tratamientos locales para reponer los estrógenos que correspondan. Hay tratamientos con estrógenos sistémicos para poder mejorar los síntomas, pero también para poder protegerlas de estos problemas cardiovasculares y cerebrovasculares y sin lugar a dudas de la osteoporosis. Y después hay tratamientos preventivos para osteoporosis que son muy importantes y colaborar con un buen periodo posmenopáusico. Recuerden que es un periodo que necesariamente todas las mujeres van a transitar, entonces hay que empezar a trabajar en él desde la perimenopausia, desde los 48, 50, 52 años hay que empezar a trabajar para que el transcurrir de ese periodo sea lo más saludable posible. Espero que estén muy bien, no se olviden de consultar con su ginecólogo o ginecóloga porque los controles ginecológicos se tienen que seguir haciendo a pesar de haber dejado de menstruar. Que estén muy bien. Chau, chau.